Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes porque están aquí en esta plática. Gracias a los amigos de CARE por hacer esto posible, a los amigos de Inteligencia Dental, igual para que les demos las gracias por poder hacer esto posible. No sé si igual ya empezamos o vamos a hacer alguna otra introducción o ya empezamos. Adelante, doctor. Dejo los odontonautas con usted. Ok, perfecto. Listo. Pues vamos a empezar con esta plática, doctores, que realmente no quiero que sea algo en el cual nos enfoquemos exclusivamente a hablar de este cemento que es digamos que el culpable de que estemos aquí ahorita con ustedes. No nada más enfocarme en este cemento que les quiero enseñar que tengo la fortuna de ya haber utilizado, de ser los primeros aquí en México. Yo sé que en muchos lugares de Latinoamérica nos están viendo y escuchando, pero bueno, afortunadamente soy de los primeros de poder utilizarlo aquí en México y que les quiero enseñar cómo utilizarlo, cómo funciona, pero a su vez, no nada más, como les mencionaba, enfocarnos en este cemento, sino que realmente la plática sea como un recordatorio de mucha información que nosotros a veces la damos por hecho en cuanto a adhesión, en cuanto a los sistemas adhesivos, en cuanto a los diferentes cementos resinosos que tenemos, para que sepamos en dónde estamos, qué tipos de cementos son los que hay en el mercado, y este que es Maxim Elite Chroma, que es el cemento que les quiero enseñar, en dónde lo tenemos catalogado, para que ustedes, independientemente de que yo los invito a usar este cemento, pues también sepan de las diferentes opciones que hay en cuanto a la cementación, y a una cementación que actualmente pues se basa, podría decir casi al 100% en cementación con materiales resinosos. Entonces, como les mencionaba, no quiero nada más hablar de Maxim Elite Chroma. Quiero que se lleven algo de esta plática. Probablemente para muchos simplemente sea un recordatorio, para otros sí sea información nueva y que es importante que la tengamos ahí en cuenta. Entonces, como lo mencioné, prácticamente la odontología contemporánea se basa en la cementación con cementos a base de resina. ¿Por qué? Porque utilizamos materiales de restauraciones indirectas que dependen de la retención en boca por medio de funciones de adhesión. Es decir, la cementación convencional, que anteriormente era la que más se estaba o se realizaba por los materiales que teníamos, ya sea metales, metal porcelana, oro, dependían de que la restauración, o más bien que la preparación, tuviera retención macromecánica. ¿Y qué quiere decir que necesitaran retención macromecánica? Que dependían de la altura de las paredes y de la angulación de las mismas para que esta restauración pudiera estar presente, o más bien que no se desalojara de nuestra preparación. Sin embargo, al ir cambiando los materiales que tenemos ahora, pues ya no dependen de esta retención macromecánica, sino ahora, por el concepto de ser conservadores, lo que menos queremos es desgastar tanto el diente como para conseguir estos parámetros de retención macromecánica que anteriormente se utilizaban, sino ahora somos más conservadores, por lo tanto desgastamos menos el diente, y me da como resultado eso que yo tenga preparaciones que tengan poca retención mecánica. Y entonces, como yo tengo poca retención mecánica con las restauraciones que ahora hacemos, tipo de silicato de litio, que es el material, digamos, que más utilizado, que es muy versátil para mucho tipo de restauraciones, pues va a depender de otros mecanismos. ¿Qué mecanismos? Los de la adhesión, por una cuestión de micro retención y por una cuestión química. Entonces, todo esto va de la mano entonces con la utilización de cementos a base de resina. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una resina, como todos lo sabemos, va a tener
tanto componentes de matriz como componentes de relleno. Todos sabemos que de la matriz tiene diferentes componentes, los más comunes son el BIS-GMA o el UTMA, y es que eso va a depender de la casa comercial que quiera utilizar diferentes tipos de monómeros en la matriz, y a la matriz se le agrega relleno, y el relleno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que le va a dar es dureza o esta resistencia a los procesos mecánicos que la resina puede estar sometida cuando estamos utilizándolo, por ejemplo, en una clase 1, tiene que tener suficiente dureza para que pueda soportar las fuerzas de masticación. Por eso es que se le coloca un relleno a la resina. Ahora, si nosotros queremos utilizar una resina, pero que funcione como cemento, ¿qué es lo que hicieron? ¿Ok? Siguen toda la línea de adhesión mediante ácido grabador, adhesivos y resina, pero a esta resina lo que le hicieron para poderla utilizar como cemento es bajarle el relleno. Y al bajar el relleno a ese tipo de materiales, ¿qué es lo que consiguieron? Pues obviamente tener una viscosidad mucho menor, mucho más baja. Y esto, ¿por qué lo decidieron o por qué trataron de hacer esto? Para que al tener una baja viscosidad y utilizarlo, este material, como un material de cementación, pudiera este material fluir a través de los microespacios, de las microrugosidades que tenga tanto la restauración como el diente. Y entonces, ahora sí, utilizar este material resinoso, pero como cemento. Entonces, al fin y al cabo, todos los cementos que son a base de resina tienen los mismos componentes de una resina convencional, sin embargo, lo que van a tener es menor relleno. Y claro, le agregan ciertos componentes que van a ayudar a que puedan funcionar de la mejor manera como un cemento. Entonces, ¿por qué es que se utilizan los cementos a base de resina y ya no se utilizan los cementos convencionales? No es porque sean malos los convencionales, no. Simplemente porque ahora el parámetro o el tipo de preparación que hacemos, pues cada vez son más conservadoras. Entonces, estos cementos a base de resina, como no dependen de la macro retención, entonces van a tener un mejor desempeño en preparaciones que tengan poca retención mecánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sé, por ejemplo, que yo tengo una preparación para corona que no cumple con los mínimos indispensables, que son los 4 milímetros de alto, y con paredes con una angulación de 5 a 10 grados aproximadamente, si no cumple esta preparación con esto, entonces yo debería de utilizar un cemento a base de resina y no utilizar un cemento convencional como un ionómero de vidrio, por ejemplo. Claro, si yo tengo una preparación que tiene todos los principios básicos de una retención macromecánica, digamos que no habría mucha diferencia entre utilizar, en este caso, que es el más utilizado, ionómero de vidrio o un cemento resinoso. Pero como les menciono, cuando tenemos condiciones que no son las óptimas, un cemento a base de resina sería el cemento de primera opción. Entonces, además de esta situación que va a poder funcionar perfectamente en preparaciones con una retención mecánica baja o insuficiente, además también va a tener una fuerte retención micromecánica. ¿Qué quiere decir micromecánica? ¿Cuál es la diferencia de micromecánica a macromecánica? Macromecánica, como los mencioné, tiene que ver con la preparación, pero micromecánica tiene que ver con el acondicionamiento que nosotros hacemos tanto de la estructura dental como también del material restaurador. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Esto lo conseguimos mediante procesos que generen microrugosidades en los materiales restauradores y en el tejido dental. En los materiales restauradores lo podemos conseguir dependiendo el material que se va a grabar, es decir, puede ser un disilicato de litio con un sistema ácido en el cual se utiliza el ácido fluorhídrico para causar o provocar más bien estas microrugosidades en la parte interna del disilicato de litio, o en materiales que son ácidos resistentes como la zirconia, entonces utilizar un sistema mecánico mediante arenado de partículas que se van a estrellar en la parte interna de la zirconia, haciendo estas porosidades que van a servir como una retención micromecánica.
Entonces, eso es en cuanto a los materiales restauradores, cómo conseguimos esa micromecánica. Y en cuanto a la estructura dental, pues todos sabemos que el esmalte lo vamos a grabar con un ácido fosfórico y de esta forma vamos a tener esta desmineralización que va a provocar microrrugosidades en el esmalte. Y en la dentina también lo hacemos mediante un proceso ácido, sin embargo, es un poco, bueno, no un poco, es bastante diferente en los procesos de adhesión en la dentina por todos los componentes que sabemos que son muy diferentes al esmalte en cuanto a cantidad de material inorgánico, en cuanto a la cantidad de agua, en cuanto a la materia orgánica como las fibras de colágeno, que son muy diferentes al esmalte. Es por eso que, digamos que el manejo de la preparación de la dentina va a ser diferente. Más bien, en cambio, sigue siendo con una situación ácida, ya sea por el mismo ácido fosfórico en una clínica de grabado total o utilizando otro tipo de ácidos, no ácido fosfórico, sino unos monómeros acídicos que pueden venir en los adhesivos, que van a generar un patrón de grabado, no como el del ácido grabador, pero sí lo suficiente como para poder crear esta micro retención en la dentina. Entonces, al tener microretención, o más bien microrrugosidades en la restauración y microrrugosidades en el diente, ¿qué es lo que va a generar? Pues obviamente va a generar espacios los cuales van a estar ocupados por el cemento. Entonces, por eso es que el cemento tiene que tener la particularidad de poder ser lo suficientemente poco viscoso para que entonces pueda penetrar en estas microrrugosidades y así conseguir una retención micromecánica. Esa va a ser la diferencia entre macromecánica y micromecánica. Y esta situación, si le sumamos agentes adhesivos, es decir, adhesivos ya sea de un paso, de 2 pasos o de 3 pasos, pues estos son los que van a servir como mecanismo para esta unión entre la restauración y el diente. Y dentro de estos agentes adhesivos, como lo mencioné, vamos a tener diferentes tipos. Y aquí es muchas veces donde nos confundimos y donde vienen los problemas. Pero es importante entender cómo funcionan o de qué tipo son los agentes adhesivos para que después podamos entender por qué hay diferentes tipos de cementos a base de resina, porque prácticamente siguen o tienen el mismo patrón de clasificación o de categorización por pasos, pero enfocados a los cementos. Por eso para mí es importantísimo que se entienda primero esto, como les mencioné, muchos esto ya igual se lo saben, algunos se les olvidó y hay que recordarlo, y por eso es que vienen los diferentes tipos de técnicas para provocar adhesión y los diferentes tipos de cementos a base de resina. Entonces, a mí no me gusta llamarles a los adhesivos por generaciones, de la primera generación, segunda, tercera, quinta, décima, ya no sé cuántas generaciones de adhesivos hay. Esa cuestión de darle un número de generación es una cuestión más como de mercadotecnia, es decir, es que yo tengo el adhesivo de última generación. Más bien vamos a enfocarlos en esta clasificación que es más bien por pasos, para que se pueda entender y sepamos dónde están las diferencias. Entonces, los agentes adhesivos que son de 3 pasos son los que normalmente comúnmente les llamamos que son etch and rinse. ¿Qué quiere decir esto? Que es un grabado del esmalte iodentina más el lavado de este, es decir, hay que retirar el grabado. ¿Qué grabado, perdón? Es el ácido grabador, el ácido fosfórico. Entonces, al ser de 3 pasos, ¿qué quiere decir? Que yo primero tengo que grabar el esmalte y la dentina con un ácido grabador, seguido de lavar con agua. Obviamente tengo que dejarlo en el esmalte, puedo dejarlo de 15 a 20 segundos, en la dentina no lo recomiendo más de 15 segundos, y posteriormente se lava con agua. Después de esto, se coloca un primer y un adhesivo, pero todo esto en 2 pasos, es decir, el primer va a estar en un bote y el adhesivo en otro bote. ¿Por qué se hace esta diferencia? ¿Por qué en 2 botes? Porque en el primer bote, que es el primer, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un monómero que va a ser hidrofílico. ¿Qué quiere decir que sea hidrofílico? Que es compatible con el agua. ¿Y por qué es importante primero colocar una capa de primer? Sobre todo en la dentina. Porque sabemos que la dentina tiene mucha humedad por la cantidad de agua que tiene. Entonces necesitamos de un material
que sea compatible con la humedad de la dentina y que no cause interferencia el hecho de haber humedad. Entonces, primero colocamos un primer que sea compatible con la humedad, que en este caso es obviamente hidrofílico, se coloca una capa, se frota con un microbrush de 10 a 20 segundos, lo estoy ahí frotando y es importantísimo colocar aire. ¿Para qué el aire? Para hacer una capa mucho más delgada de este primer y poder evaporar el solvente. Posteriormente, colocar una segunda capa, pero ya no del primer, ahora sí del adhesivo. ¿Por qué? Porque el adhesivo es hidrofóbico, va a tener monómeros resinosos que son hidrofóbicos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como ya hay una capa previa con un monómero, ya este adhesivo no va a tener el problema con la humedad, porque ya hay como un aislante que fue el primero, el primer. Y esto que me va a dar como resultado que el adhesivo pueda funcionar muchísimo mejor. Es por eso que este tipo de sistema o de paso a seguir de tres que se llama Etch and Rinse son los que mejores resultados han dado a lo largo de la historia. O sea, a lo largo de que se hace adhesión en la odontología, los estudios que siempre toman como base son este tipo de adhesivos, lo que son Etch and Rinse, porque a pesar de que se ha ido disminuyendo el número de pasos, sigue teniendo mejor desempeño en cuanto a fuerza de adhesión los adhesivos de 3 pasos. Por poquito, por lo que ustedes quieran, pero este sistema sigue siendo el más confiable. Sin embargo, pues al hacer este proceso en 3 pasos, es por eso que mucha gente, o más bien muchos sistemas o casas comerciales, empezaron a evolucionarlo por la situación de tratar de sustituir o reducir el número de pasos. Entonces, el sistema Etch and Rinse lo que tiene, como les mencioné, es un primer, un adhesivo y previo a esto el ácido fosfórico. En este caso, en Care, nosotros tenemos el Optibond FL, que seguramente ustedes ya lo conocen, que es un adhesivo que es de los más estudiados por la capacidad que tiene de adhesión, además de poder tener la capacidad de estar liberando flúor. Entonces, este adhesivo, digamos que es el gold standard en cuanto a los sistemas de 3 pasos Etch and Rinse. Pero como les mencioné, todo va evolucionando, cada vez queremos hacer las cosas más rápido y entonces surgen nuevos tipos de adhesivos en los cuales ya no son de 3 pasos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos a tener un sistema en el cual ya no va a ser con 3, ahora va a ser con 2. ¿Y cómo sucede esto? ¿De qué forma viene el cambio? Se sigue haciendo, digamos que el grabado del esmalte y la dentina, pero ahora vamos a tener el adhesivo en un solo bote. Ya no tenemos primer separado y el adhesivo separado, sino todo en uno, ¿ok? Primer y adhesivo. Sin embargo, sigue siendo una técnica Etch and Rinse porque tengo que seguir colocando el ácido grabador, pero ahora digamos que los 2 botes se van a fusionar en uno solo. Y este sistema, doctores, digamos que es el que más se ha utilizado. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la licenciatura, este fue el sistema que a mí me tocó y que me enseñaron, en el cual solamente tenía que colocar el ácido grabador, lavar y colocar mi adhesivo. En este caso, en Care es el Optibond Solo Plus y su competencia, para que lo ubiquen, es el Single Bolt de 3M, que es de los más conocidos. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro primer y nuestro adhesivo lo juntaron en uno solo. Y este sistema, doctores, sinceramente ha tenido muy buen resultado por la disminución de un paso. Sin embargo, se sigue utilizando el ácido grabador, por eso sigue siendo una técnica Etch and Rinse. Pero, pues como les he mencionado, siguen cambiando los sistemas y lo que quieren es seguir reduciendo pasos. Entonces, ¿qué sucede? Surgen los adhesivos Self Etch Primer. ¿Y esto qué quiere decir? ¿En dónde viene el cambio? En teoría, aquí lo que se hace es sustituir el ácido grabador, el ácido fosfórico. Pero esta sustitución, o más bien este quitar del ácido fosfórico, realmente trajo muchos problemas o más bien
surgieron situaciones en las cuales estos adhesivos al principio como que no funcionaron. ¿Por qué? Porque se nos vendió la idea que simplemente con colocar este tipo de adhesivos ya no teníamos que grabar nada, o sea, ya no teníamos que poner ácido fosfórico. Y entonces, ¿qué pasó? Que obviamente en el esmalte, pues no vamos a tener el mismo tipo de grabado que genera un ácido fosfórico a un adhesivo que genere esto. Entonces, ¿qué pasó? Que pues obviamente la adhesión en el esmalte no fue la mejor y empezaron a haber problemas en la adhesión. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer o cuál era el objetivo de este tipo de adhesivos? Es que en el primer, en la primera capa, que es la capa hidrofílica, agregarle un monómero que tuviera la capacidad de ser ácido y que por lo tanto provocara un patrón de grabado sobre los tejidos dentarios. En la dentina sí funcionó o sí era buena idea, porque con esto se evitaba remover el smear layer y tratar de mantenerlo para que ese mismo smear layer se utilizara para poder hacer adhesión. Sin embargo, esto causó problemas por no grabar el esmalte. Entonces, esto que les voy a decir, doctores, lo voy a estar repitiendo todo el tiempo. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, este sistema que es Self-Etch Primer de 2 pasos, y yo sé que mi primer va a tener esta capacidad de hacer un grabado, no lo utilicen en el esmalte. El esmalte siempre hay que grabarlo con ácido fosfórico, siempre. Hay que hacer grabados selectivos del esmalte. El esmalte siempre hay que grabarlo con ácido fosfórico. Posteriormente ya puedo colocar entonces sí mi primer, que va a tener esta capacidad de hacer un patrón de grabado en la dentina. Colocar este primer, frotarlo con un microbrush, aire, hacer una capa más delgada, evaporar el solvente y posteriormente colocar el adhesivo. Entonces, como lo mencioné, se sustituyó el ácido fosfórico, lo mandaron a volar y entonces ahora voy a tener un sistema de 2 pasos. El primer, que va a ser un primer acondicionante, y el adhesivo. Sin embargo, doctores, aunque nos pudieran vender la idea de que con esto ya no hay que grabar el esmalte, siempre hay que grabar el esmalte independientemente de que utilice estos adhesivos. Entonces, estos adhesivos, doctores, si nosotros lo utilizamos grabando el esmalte, funcionan excelente porque sigue siendo un adhesivo de 2 pasos. Entonces, sigo teniendo la parte hidrofóbica por un lado y la parte hidrofílica por otro, para que entonces en la dentina pueda tener una mayor fuerza de adhesión. Seguimos, evolucionando en cuanto a los sistemas adhesivos y entonces surgen los adhesivos que en lugar de ser Self-Etch Primer, ahora van a ser Self-Etch Adhesive. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va a venir en un solo paso, todo en un solo bote. Ya no tengo que utilizar primero el hidrofílico, después el hidrofóbico, no, todo en uno. Es decir, ya viene el primer con su parte de acondicionante para la dentina y a su vez el adhesivo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos facilitaron toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que entonces pues ya nada más teníamos que utilizar un solo bote. Es donde surge el Optibond All-in-One, el Admirabond, y en este caso, ¿qué es lo que nos decían que podíamos hacer con esto? Solo agarrar, tener nuestra cavidad, por ejemplo, utilizar este adhesivo, frotarlo, polimerizarlo y ya con eso hacer adhesión. Sin embargo, doctores, como les repito, estos adhesivos no funcionan bien si no se les agrega el ácido grabador en el esmalte, es decir, el grabado selectivo del esmalte. Entonces surgieron estos sistemas adhesivos all-in-one, pero digamos que tuvieron poco auge o poca utilización, porque llegaron luego los adhesivos universales a sustituir estos adhesivos all-in-one. ¿Y qué diferencia hay con los adhesivos universales? Al fin y al cabo siguen siendo adhesivos de un solo paso. Se les llama universales porque los podemos utilizar con cualquier técnica. ¿Qué quiere decir? Que los podemos utilizar en una técnica de grabado total, de esmalte y dentina, podemos utilizarlo en un grabado selectivo del esmalte y grabado selectivo de la dentina, lo podemos utilizar prácticamente para todos los procedimientos
podemos utilizar estos adhesivos. Por eso es que se les llama adhesivos universales. Sin embargo, siguen siendo los mismos que anteriormente habían salido, los all-in-one, nada más que ahora estos les agregan a lo mejor otros tipos de monómeros que nos facilitan un poquito más la adhesión para los materiales inorgánicos o para el atrapamiento de iones, y en algunos casos también mejorar la adhesión con otros sistemas cerámicos como la circonia. Entonces ahí es donde viene más la parte de la utilización o de los beneficios de utilizar un cemento, más bien un adhesivo universal. Sin embargo, doctores, a pesar de que yo sé que mi adhesivo universal prácticamente hace de todo, yo no debo olvidar que aunque yo utilice los adhesivos universales, que ahorita todo el mundo quiere utilizar adhesivos universales, es de suma importancia que se haga un grabado selectivo del esmalte. Y está comprobado en diferentes estudios, doctores. Por ejemplo, en este que es una revisión, un metaanálisis que se hizo en el 2019, dentro de la conclusión, ahí lo mencionan. Para utilizar adhesivos universales, siempre hay que utilizar un grabado selectivo del esmalte. Entonces, con esto, digamos que viene a reforzar mucho lo que les mencioné. Todos los sistemas adhesivos que han salido, todos funcionan muy bien, pero hay que saberlos utilizar. Es decir, no confiarnos de que ya no tengo que utilizar ácido grabador y nada más le pongo puro adhesivo. No. Al esmalte siempre hay que grabarlo con ácido fosfórico, y ya la dentina dependerá de mí, de lo que a mí más me gusta, de lo que yo me sienta más tranquilo, más seguro. Ya sabré si utilizo adhesivo de 2 pasos, de 1 paso, de 3 pasos, universal, ya dependerá mucho. Pero si yo entiendo cómo funcionan y por qué en la dentina sí van a funcionar mejor que en el esmalte y por qué en el esmalte sí tengo que grabar, voy a poder hacer tratamientos mucho más predecibles. Ahora, esto de los diferentes tipos de adhesivos, si lo cambiamos o si lo transportamos a los diferentes tipos de cementos a base de resina, prácticamente va a ser lo mismo. Voy a tener cementos a base de resina que son etch and rinse, en los cuales hay que colocar un ácido grabador y hay que lavar. Voy a tener cementos a base de resina que van a necesitar de un primer acondicionante, es decir, va a ser un cemento a base de resina self-etch. Y voy a tener cementos a base de resina self-adhesive que no van a necesitar nada, ¿ok? Nada de nada. Y ahorita vamos a ver en dónde entran cada uno de los materiales que tenemos a la mano. Entonces, los cementos a base de resina etch and rinse, como lo sabemos y como ya sabíamos en cuanto a los adhesivos, ¿qué necesito? Hacer un adhesivo grabado, perdón, un ácido grabador total o selectivo, ya sea que coloque al mismo tiempo en esmalte y dentina o lo haga por separado, más un sistema adhesivo que puede ser de un solo paso o de 2 pasos, como yo lo quiera utilizar o manejar, y posteriormente un cemento resinoso. Este protocolo de cementos a base de resina Etch and Rinse de 3 pasos normalmente se utilizan más en cementación de carillas. ¿Por qué? Como les mencioné, los sistemas que son de más pasos son los que se han demostrado que tienen mucho mejor desempeño en cuanto a la fuerza de adhesión. ¿Y qué pasa con las carillas? Las carillas son restauraciones que tienen poca retención mecánica. Prácticamente son una lámina sobrepuesta sobre la cara vestibular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene suficiente estructura para poder tener retención macromecánica. Entonces, va a depender al 100% de su adhesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, pues yo tengo que tratar de utilizar un protocolo, un procedimiento que cumpla con las mejores características adhesivas que yo tengo a la mano. ¿Y cuáles son las mejores características que yo tengo a la mano? Utilizar cementos de 3 pasos. Y al ser cementos resinosos de 3 pasos, también va muy relacionado, está muy de la mano con utilizar cementos que sean fotopolimerizables. ¿Por qué? Porque está también comprobado que los cementos resinosos que son fotopolimerizables tienen menos cambio de color, o más bien tienen mayor estabilidad de color a largo plazo. Y que en una carilla, que yo sé que la carilla es muy translúcida y que puede cambiar de color si el sustrato también cambia de color, entonces pues yo necesito de un cemento que sea estable con el color, que no vaya a tener este cambio. ¿Por qué? Porque entonces eso va a crear que la carilla también cambie de color. Entonces, este tipo de cementos está muy relacionado con la cementación
de carillas. Ahora, algo que me preguntan mucho, doctores, y seguramente ustedes igual les puede surgir la duda. ¿Hay que polimerizar el adhesivo o no hay que polimerizarlo? Esta es una gran pregunta, doctores, y que muchas veces no sabemos qué hacer. Yo sé que muchos de ustedes lo fotocuran antes de cementar y otros no lo hacen. Yo en lo personal, yo, no fotopolimerizo el adhesivo. No quiere decir que lo que yo digo está bien o que esté mal. Simple y sencillamente por experiencia es lo que más me ha funcionado. ¿Y por qué lo he decidido hacer así? Porque para mí se crea un riesgo el hecho de hacer un fotopolimerizado del adhesivo previo a la cementación. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco un adhesivo, ok, hago una capa, le pongo aire y por fotopolimerizo, si yo en alguna cavidad o en alguna zona de mi preparación se pudo haber acumulado más adhesivo del normal o del que yo necesito, este adhesivo puede causar una interferencia para que termine de sellar o de asentar mi restauración. Entonces, eso obviamente sucedería si yo no coloco suficiente aire para hacer una capa más delgada o si yo me excedo en la cantidad de adhesivo que pongo en mi preparación. Eso puede suceder. Yo la verdad nunca me he querido arriesgar a fotopolimerizar antes y siempre lo hago hasta después ya que está mi cemento resinoso colocado. Yo, igual y ustedes siempre lo han polimerizado y les ha funcionado y nunca han tenido problema, está bien, ¿ok? Pero sí es importante esta situación, depende mucho de la experiencia de cada quien que les ha funcionado mejor. Obviamente, lo ideal y lo mejor sería utilizar el fotopolimerizado del adhesivo, sería lo mejor porque eso es lo ideal, así funcionan mejor los adhesivos. Sin embargo, al estar, por ejemplo, utilizando una carilla, la luz va a pasar perfectamente a través de la carilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la luz pasa a través de la carilla, pues obviamente va a poder fotopolimerizar el adhesivo. A lo mejor no de primera intención, pero sí ya una vez que está el cemento resinoso, ahí es donde va a terminar de polimerizar. Entonces, realmente no habría mucho problema el utilizar o no el adhesivo fotopolimerizado o no fotopolimerizado. Entonces, estos, doctores, son los cementos a base de resina Etch and Rinse que necesitan forzosamente del grabado, del adhesivo y nuestro material resinoso. Tenemos también los cementos a base de resina Self-Etch, en el cual, doctores, ya no habría en teoría que colocar ácido fosfórico. Sin embargo, como les he estado repitiendo, hay que grabar el esmalte. El esmalte sí lo tengo que hacer a fuerza. Pero bueno, si utilizo este cemento que es Self-Etch, ¿qué quiere decir? Que es un cemento que forzosamente va a requerir de utilizarse previo un primer que sea condicionante. Es decir, utilizar un primer que venga por separado en 2 botes o utilizar un primer que venga todo en uno. En este caso, ¿cuál sería el indicado? Pues un adhesivo universal. Entonces, ¿cómo sería el protocolo? Tengo mi cavidad o tengo mi preparación. Lo que tengo que hacer es, si mi preparación o mi cavidad tiene esmalte, grabo selectivamente el esmalte, nada más. Y la dentina no le voy a poner ácido fosfórico. Yo a la dentina le voy a colocar este tipo de adhesivos, ya sea de un paso o de 2 pasos. Posteriormente, entonces sí ya coloco mi material resinoso, mi cemento resinoso. En este caso, en nuestra casa comercial que es KEP, tenemos el Nexus 3, su competencia es el Relax Ultimate o el Clicker Verde de 3M, y estos cementos, necesitan forzosamente de un primer previo, de un adhesivo previo. Si yo utilizo estos cementos sin este primer acondicionante previo, no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque estos cementos, doctores, no tienen esta capacidad de grabar la dentina, ¿ok? No es todo en uno, este cemento no. Todavía estamos un paso atrás. Necesita de un primer o de un adhesivo universal que le ayude a tener un patrón de grabado en la dentina. Ahora, doctores, ¿por qué es tan importante no utilizar ácido grabador o ácido fosfórico en la dentina cuando voy a utilizar este tipo de cementos? Porque entonces los adhesivos no van a poder funcionar correctamente en la dentina. Estos adhesivos
que son primers acondicionantes, y los siguientes cementos que vamos a ver a continuación, necesitan de los minerales de la dentina para poder funcionar correctamente. Todo su sistema está hecho y basado en tener a la dentina sin desmineralizar. Por lo tanto, si yo desmineralizo la dentina previo a la colocación de este tipo de sistemas, no estoy haciendo un buen protocolo de adhesión y por lo tanto mi adhesión no va a ser la ideal, ¿ok? No quiere decir que al otro día se les va a caer la restauración, no, no va a pasar eso, pero el sistema no funcionó, no lo aplicaron de forma correcta. Y va a tener el riesgo que a lo mejor si la restauración pudo haber durado, voy a poner un ejemplo a lo mejor tonto, 15 años, a lo mejor les va a durar 8, por decir un ejemplo. ¿Ok? Entonces es importantísimo, doctores, que si puede utilizar cementos a base de resina self-etch que tienen o un adhesivo universal previo o un primer acondicionante y adhesivo previo, no grabar la dentina. Solo lo único que se graba es el esmalte, nada más. ¿Vale? Entonces, estos cementos a base de resina evolucionaron y en lugar de tener un adhesivo o un primer acondicionante previo, evolucionaron a los cementos self-adhesive. Y estos cementos self-adhesive, ¿qué tienen de diferente? Que ese primer acondicionante que venía en el adhesivo universal o en este bote único de primer, ese componente del monómero acídico se lo incorporaron al mismo material o el mismo cemento resinoso. Y entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Que entonces este cemento yo lo puedo utilizar sin hacer ningún tratamiento previo. No tengo que grabar ni el esmalte, perdón, no tengo que grabar ni la dentina, ni colocar otro tipo de sistema previo. Lo único que tengo que hacer es grabar el esmalte. Otra vez, perdón que sea tan repetitivo, seguramente hasta van a soñar conmigo diciendo eso, pero el esmalte siempre hay que grabarlo con ácido fosfórico a pesar de utilizar ese tipo de cementos. Porque ese tipo de cementos tienen la parte del primer acondicionante, pero para la dentina, para el esmalte no tiene la suficiente capacidad. Ahora, si yo voy a utilizar una corona, o más bien voy a cementar una corona, pues prácticamente la corona ya no tiene esmalte. Yo al preparar una corona le quité todo el esmalte, dejé a mi molar, digamos que pelón, sin esmalte, lo dejé con pura dentina. Entonces, pues ahí que le voy a grabar, ya no voy a grabar esmalte. Por eso en esos casos, pues sí prácticamente es limpiar, desinfectar y colocar mi cemento resinoso. No necesita ningún otro tratamiento previo. Entonces, estos cementos self-adhesive, pues digamos que los hace la vida muy fácil. En Kerr tenemos el Maxem Elite y su competencia es el Relix Unicem o el clicker amarillo de 3M. Entonces, estos cementos, doctores, pues tienen la gran capacidad de no hacer nada. Son una cementación muy fácil. Ahora, esta cementación, doctores, pues también nos ayuda a hacer procedimientos más rápidos, pero no forzosamente, doctores, quiere decir que va a ser mejor que la adhesión de los de 3 pasos. Como yo repito, siempre hacer más pasos me va a brindar mejor resultado adhesivo. Pero también hay que tomar algo en cuenta, doctores, y esto es muy importante. Entre más pasos yo haga para mi adhesión, mayor riesgo tengo de que algún paso me quede mal. Si yo reduzco el número de pasos, tengo muy poco margen de equivocarme, porque simplemente es colocar el cemento. Entonces, ¿qué quiere decir, doctores? Que sí, a lo mejor hay muchos casos que yo quiero hacer todo mi protocolo de 3 pasos, pero también la técnica se vuelve más difícil. O sea, hay que ser muy cuidadoso con cada uno de los pasos para que no fracase, porque es como una cadenita, una va tras de otra. Y si yo hago mal el paso de en medio, todo lo demás se echa a perder. Entonces, por eso es que se compensan. Ok, yo sé que con los cementos de 3 pasos tengo una excelente adhesión y con los otros sigo teniendo muy buena adhesión, sin embargo, me ahorro muchos pasos y me ahorro mucho estrés en cuanto a esta situación y por lo tanto me facilita mucho las cosas. Entonces, siempre hay que poner todo en una balanza. Nada es perfecto, doctores. Desgraciadamente nada es perfecto y entonces pues nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, pero sí hay que saber cómo funciona. Entonces, estos cementos, doctores, que son self-adhesive, ¿cómo funcionan? ¿Por qué este sistema es importante que lo entendamos para que no cometamos errores? Y yo les voy a comentar de un error que yo tenía al utilizar este tipo de cementos.
Estos cementos self-adhesive, como les comenté, no necesitan de un tratamiento previo más que el grabado selectivo del esmalte cuando haya esmalte. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este cemento va a tener su monómero acídico que va a causar un patrón de grabado en la dentina. Sin embargo, doctores, al ser un material ácido con un pH bajo, necesitamos que este pH se neutralice, porque si no, seguiría, digamos, que grabando quedaría con un pH muy bajo y eso todos sabemos que no es bueno. Y sobre todo si estoy hablando de un diente que es vital, que puedo causar una pulpitis irreversible. Entonces, para que alcance este tipo de cemento su neutralización, necesitan del relleno del mismo cemento y a su vez de los grupos fosfatos de la hidroxiapatita. ¿Y esto para qué, doctores? La unión química de los rellenos alcalinos más la hidroxiapatita de los grupos fosfatos del diente, lo que van a causar es la neutralización. Y entonces, así ya no tener una zona tan ácida con un pH tan bajo, que eso no es bueno. ¿Qué sucede, doctores, cuando yo le coloqué ácido grabador a la dentina? ¿Qué va a pasar? Que esta hidroxiapatita ya está desmineralizada. Por lo tanto, ya no va a haber estos grupos fosfato que van a provocar esta neutralización. Por lo tanto, se va a quedar con un pH bajo. Y eso, pues como les comenté, no es algo que nos dé buenos resultados. Por lo tanto, es importantísimo, doctores, no grabar con ácido fosfórico la dentina cuando utilizo este tipo de cementos. Y les digo, ahí es donde muchas veces cometemos los errores y yo los cometí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, yo quiero que esta corona como que la veo así con poca retención, mejor le coloco ácido grabador para que tenga mayor adhesión, para que esté mucho más fuerte. Y grabamos toda nuestra preparación. Y doctores, desgraciadamente eso no nos va a traer buenos resultados. Ahora, no quiere decir que todas las cementaciones que hemos hecho así van a fracasar y están mal, porque les digo, yo antes, en algunos casos, yo pensaba que colocándole ácido grabador a la dentina iba a tener mucho más fuerza de adhesión. Y no, doctores, al contrario, yo puedo tener más riesgo de que la adhesión no sea la correcta. Entonces, les repito, es importantísimo no grabar la dentina cuando utilizo este tipo de cementación. Y además, doctores, además de tener esta micro retención que van a tener los cementos a base de resina por las rugosidades de tanto del material restaurador como del diente, también voy a tener una retención química, que esto es un plus que van a tener estos tipos de cementos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un fenómeno de quelación por medio de los ácidos carboxílicos y ácidos polialquenoicos que van a tener los cementos resinosos. ¿Qué va a pasar? Este fenómeno de quelación lo que va a hacer es tratar de atrapar iones metálicos, en este caso los iones de calcio de la hidroxiapatita. Entonces, al haber iones de calcio, estos ácidos los van a atrapar y se va a hacer una unión química. Y aquí termina reforzando lo que les comenté. Si yo quité el calcio de la hidroxiapatita al colocar el ácido fosfórico, cuando lleguen estos ácidos, ya no van a encontrar con quién hacer unión química, porque ya no el calcio se lo llevó el ácido fosfórico. Entonces, quiere decir que esta capacidad de tener retención o adhesión química con este tipo de cementos, pues ya no la voy a tener porque yo se lo quité al grabar la dentina. Entonces, repito, es súper, súper importante no grabar la dentina al utilizar este tipo de cementos resinosos. Entonces, con esto que quiero terminar de concluir, que este tipo de cementos self-adhesive, lo que van a tener o lo que va a funcionar con ellos es que el smear layer no lo voy a eliminar, voy a tener una disolución parcial para que solamente se quede como un tapón de smear layer sobre los túbulos dentinarios y ese mismo smear layer lo utilice para provocar esta unión química con los iones de calcio de la hidroxiapatita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un grabado selectivo del esmalte y no hacer un grabado total de esmalte de dentina, porque entonces voy a quitar todo el smear layer, ya no va a haber iones de calcio y por lo tanto ya no voy a tener esta unión química. ¿En qué tipo de sistemas están indicados los materiales a base de resina, doctores? Pues prácticamente para todos, tanto cerámicos como de resina o los híbridos.
ya sea metal porcelana o resina con disilicato. Para todos los sistemas voy a tener esta indicación de los cementos a base de resina. Y sobre todo, como les mencioné, en preparaciones que tengan poca retención macromecánica, es decir, carillas, overlays que tienen poca retención, ahí es donde van a funcionar muy bien ese tipo de cementos a base de resina. También tengo los cementos a base de resina se pueden clasificar en fotopolimerizables, es decir, que necesitan luz para poder polimerizar, y ahí es donde entra la cementación en carillas. ¿Por qué? Por esta estabilidad de color que van a tener ese tipo de polimerización. Voy a tener también cementos que son autopolimerizables, que no necesitan luz, pero realmente de estos prácticamente no hay, pero los que sí hay son los duales. ¿Qué quiere decir? Que van a tener tanto la parte fotopolimerizable como la parte dual. Y esto es importantísimo para utilizarlo en restauraciones que tengan poca translucidez. ¿Por qué? Porque entonces, al no pasar la luz completamente a través de la restauración, va a quedar material de cementación sin polimerizar. Entonces, pasando prácticamente de 3 a 5 minutos, entra la parte de autopolimerización, y entonces ese material que no le entró la luz, aún así nosotros vamos a tener la seguridad de que ese material va a polimerizar porque estamos utilizando un cemento dual. Sin embargo, doctores, algo que sí les quiero señalar es que no porque yo sepa que mi cemento tiene esta capacidad de ser dual, no por eso entonces voy a colocar mi restauración y que ahí solita me espero 5 o 10 minutos a que polimerice. No, porque el mayor porcentaje de conversión de la polimerización será siempre por luz. Es decir, no quiere decir que mi cemento tiene 50 auto y 50 foto. Casi siempre le dan un poquito de más porcentaje a lo fotopolimerizable. Por lo tanto, aunque yo sepa que es dual, hay que ponerle luz. Hay que ponerle luz por todos lados para poderlo hacer. Ahora, si yo estoy trabajando en una que es 100% metálica o en una corona metal porcelana, pues aunque yo le ponga 2 horas de luz, pues nunca va a atravesar el metal la luz. Entonces, ahí sí tengo que darle todo el tiempo, toda la polimerización a la parte autopolimerizable, porque si no, nunca lo voy a poder fotopolimerizar con la luz. ¿Qué ventajas yo tengo con los cementos a base de resina, doctores? Voy a tener ventajas en cuanto a la adhesión a dentina, que el esmalte, por esta capacidad de tener esta micro rugosidad y además una adhesión química, fuerza a la compresión y a la tensión, que es la gran diferencia con los cementos convencionales. Es decir, van a poder soportar bien, de forma indirecta, obviamente, las fuerzas de masticación a la compresión y también a la tensión, como cuando queremos despegar algo, también esos cementos son resistentes a este tipo de fuerzas, por lo que le da una gran ventaja sobre los cementos convencionales. Resistencia a la disolución, ¿por qué? Porque nuestra restauración va a estar en un medio húmedo, ya sea por una cuestión de los químicos o de las sustancias que nosotros ingerimos, o simplemente por la saliva. Entonces, voy a tener en ciertos momentos un pH ácido en la boca y que por lo tanto yo necesito que el material que yo coloque sea resistente a esta acidez. Y entonces no tenga esta disolución del cemento y que por lo tanto pueda causar una filtración. Y algo importante es que optimiza la fuerza de la restauración cerámica. ¿Qué quiere decir con esto? Que una restauración cerámica, por ejemplo, una overlay de silicato de litio, si yo pruebo la oclusión sin cementarla, ¿qué creen que les va a pasar, doctores? Se va a romper, se va a fracturar. Esta restauración va a adquirir esta fuerza una vez que ya está cementada. Entonces, es por eso que dicen que le da fuerza a la restauración. Realmente no es que el cemento a base de resina le dé fuerza, simple y sencillamente que al estar ya unido y que tenga un soporte, que en este caso va a ser el diente, entonces sí va a tener esta fuerza para poder soportar las fuerzas de masticación. ¿Qué desventajas tenemos con los cementos a base de resina, doctores? Van a ser desventajas, pero que realmente son desventajas muy relativas, porque realmente esto yo lo puedo solucionar muy fácil, pero no deja de ser en algún momento una desventaja al no manejar correctamente el cemento o al no utilizar el cemento indicado. Para ahí es donde viene la gran ventaja de utilizar el Maximilite Chroma, que ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Entonces, la primera desventaja sería la remoción de excedentes. ¿A quién no se le ha quedado un pedacito de cemento base de resina atorado en la parte interproximal? Que no la podemos quitar y que tenemos que utilizar hasta una fresa para poder quitar los excedentes, porque al fin y al cabo, doctores, como les comenté, es una resina. Entonces ya no es tan fácil poderla quitar. Entonces, a veces termina siendo un problema esta remoción de excedentes.
Otro problema que realmente sucede muy poco es la contracción por polimerización. Es decir, si yo dejo una capa muy gruesa de cemento resinoso, pues todos sabemos que todos los materiales resinosos se contraen. Y si esta capa es muy gruesa, pues se va a contraer más. Les digo que esto sucede muy poco porque solamente podría pasar en el caso que mi restauración no estuviera sellando correctamente y que yo por confiado quisiera darle este sellado toda la responsabilidad del cemento. Entonces, ¿qué va a causar? Que va a haber una capa de cemento muy gruesa y que por lo tanto va a haber mayor contracción. Y esto en restauraciones muy delgaditas como de silicato de litio podría llegar a ocasionar una fractura o microfiltración. Otra desventaja es la sensibilidad con la humedad, que eso prácticamente, digo, casi todos los cementos lo tienen, que es que si yo no manejo bien la humedad, la saliva, la sangre, si yo no puedo tener este control, pues obviamente al haber una cantidad excesiva de humedad, pues el cemento a base de resina no va a funcionar correctamente. Y en cuanto a la remoción de excedentes, doctores, es donde entra y donde yo les quiero demostrar o enseñar cómo el Maxim Elite Chroma, que es el cemento que les quiero enseñar, cómo es que vamos a poder solucionar este tipo de desventaja. Entonces, doctores, esta es la presentación del cemento que hoy les muestro, Maxim Elite Chroma. Este cemento, doctores, entra en la clasificación de cemento self-adhesive. ¿Qué quiere decir? Que es un cemento que no necesita de ningún acondicionamiento previo, solo si hay esmalte, entonces yo tendría que grabar el esmalte, pero si es, por ejemplo, una corona, no tendría que hacerle ningún tratamiento previo. Entonces, este cemento resinoso, aparte de ser self-adhesive o autoadhesivo, como le queramos llamar, también tiene esta capacidad de ser de polimerización dual. ¿Qué quiere decir? Que puede polimerizar tanto por luz como de una forma química al ser autopolimerizable. Pero como les he dicho, siempre hay que tratar de colocar la mayor cantidad de luz para tratar de que todo el porcentaje de conversión sea por medio de la fotopolimerización. Entonces, ¿qué características o qué propiedades más bien tiene este sistema? Tiene esta capacidad de tener estabilidad de color a largo plazo, que era uno de los problemas que los cementos resinosos duales tienen. ¿Por qué? Porque los sistemas duales, a muchas casas comerciales, a los cementos les agregan el peróxido de benzolio y la amina terciaria, que son los iniciadores y activadores de la polimerización, y que para una polimerización dual se necesitan de estos componentes. Ahora, a lo largo del tiempo, esos componentes lo que causan es un cambio de color del material. Por eso es que no se recomienda o no se recomendaba utilizar este tipo de cementos duales en la cementación de carillas o de restauraciones muy delgaditas porque iban a tener un cambio de color. Sin embargo, ya muchos cementos, incluyendo todos los cementos, todos los cementos de Kerr, ya van a tener un sistema redox, el cual ya no va a haber peróxido de benzolio, ya no va a haber amina terciaria. Y esto, a su vez, trae como consecuencia que, pues, obviamente, la estabilidad del calor sea mucho mejor al ya no tener estos componentes. Entonces, por eso es que este tipo de cementos, digamos que sí se podrían utilizar en una cementación, por ejemplo, de una carilla o una corona anterior. De que se puede, se puede. Ahora, que sea mi primera opción, pues no, siempre que hay que cementar carillas, doctores, y les tengo que ser sinceros, siempre que hay que cementar carillas, es mejor utilizar un cemento fotopolimerizable, 100%. Pero bueno, tenemos esta capacidad y esta ventaja de tener a Maxim Elite Chroma como un cemento dual que tiene mayor estabilidad de color a diferencia de otras casas comerciales. Y aquí vemos un ejemplo en el cual dejaron al cemento durante 4 semanas a 60 grados centígrados y se dieron cuenta de que el cambio de color prácticamente era mínimo a comparación de otras casas comerciales en las cuales sí vemos un cambio bastante marcado con el paso del tiempo. Entonces, esta digamos que es una gran propiedad que tiene Maxim Elite Chroma y que a su vez también van a tener un monómero funcional que es el GPDM, que es un monómero funcional que tiene la capacidad de unir o tener un enlace químico con las estructuras dentales y también con los materiales de restauración. Entonces, este GPDM lo que va a causar es esta unión química con las estructuras tanto dentales como de las restauraciones. Y vemos aquí esta fuerza adhesiva que va a tener este monómero resinoso, que es un monómero patentado por Kerr, el cual lo que le va a permitir es una mucho mejor adhesión a la dentina y al esmalte. Entonces, hay este estudio en el cual compara Maxim Elite Chroma con el Relex Unicem y el Sem-Alike de otra casa comercial y prácticamente la fuerza de adhesión a esmalte de dentina prácticamente es del doble.
¿Por qué? Por esta utilización de este monómero funcional, que es lo que le va a dar la unión química como tal. Y lo que va a ser, digamos que el gran diferencial de este cemento con el resto de cementos que hay en el mercado, porque eso sí no lo tiene ninguno, es la capacidad de podernos indicar mediante el cambio de color en qué momento es el adecuado para retirar los excedentes. Por eso es que el título del webinar se llamaba la cementación inteligente. ¿Por qué? Porque este cemento te va a indicar exactamente cuál es el momento ideal. ¿Para qué? Para que esa desventaja que yo sé que puedo llegar a tener con los cementos resinosos, pues ya no sea desventaja, sino simplemente sea parte del proceso de protocolo. ¿Por qué? Porque yo voy a saber exactamente cuándo quitar los excedentes de forma visual, con un simple cambio de color. Entonces, esta remoción de excedentes, a pesar de que yo sé que mi cemento va a cambiar de color, yo puedo hacer esta remoción de excedentes de dos pasos, o de dos formas más bien. Una es con Cure, que quiere decir que yo fotopolimerizo 5 segundos y después quitar excedentes. Sin embargo, esta técnica, doctores, a muchos autores no les gusta porque se cree que al hacer esto puedo quitarle el sellado del cemento, porque este material, al solamente tener 5 segundos de polimerización, no está al 100% duro, digamos, entonces es como una liga, y si yo lo quito en ese momento, digamos que esta liga es como si yo la extendiera y se puede romper, y entonces podría quitarle un poco de sellado. Entonces, esta técnica de Tech Cure, 5 segundos y quitar excedentes, digamos que se puede hacer, pero no es muy recomendable. La otra opción es dejar los 2 minutos, ¿ok? Que es el self-cure, y a los 2 minutos, en ese momento, lo que va a pasar es que me va a cambiar el color, y entonces con toda la tranquilidad del mundo, colocar, o más bien retirar los excedentes, hasta con un explorador lo puedo quitar sin ningún problema. ¿Qué puede pasar, doctores, si yo no retiro completamente los residuos? Puedo tener una corona despegada. Al querer quitar en ese momento los excedentes y no haber terminado de polimerizar, doctores, puedo tener riesgo de poder desalojar en ese momento porque no ha terminado de polimerizar. Puedo causar inflamación en los tejidos blandos porque estoy invadiendo ese espacio con los excedentes. Eso me puede causar una recesión de la encías, me puede causar también a su vez una pérdida de hueso, y si yo utilizo este tipo de cementos en implantes, me podría causar perimplantitis, que todos sabemos que la primera causa de perimplantitis en coronas cementadas es haber dejado residuos del cemento. Entonces, esto pues va a ser un gran problema si no tengo esta remoción correcta de los residuos. Entonces, aquí les quiero enseñar, doctores, este video para que ustedes lo vean así, digamos que casi en vivo, de cómo funciona Maximilite Chroma. Entonces, Maximilite Chroma tiene una punta mezcladora, la cual la vamos a conectar al cartucho y va a permitir unir de forma proporcional y exacta la misma cantidad de base y de catalizador. Siempre cuando es nuevo, doctores, se recomienda mucho quitar la primera parte del adhesivo o purgarlo, como también se le dice, para que el catalizador y la base salgan exactamente en la misma proporción. Posteriormente, yo debo de, obviamente, colocar mi restauración en mi preparación, ver que tenga un buen sellado, que tenga un buen ajuste, que tenga punto de contacto, para que obviamente yo esté asegurando el buen pronóstico de mi restauración. Y ya que digamos que me di cuenta que todo está perfecto, entonces ya puedo llevar mi cemento. Relleno la parte interna con mi Maximilite Chroma y lo llevo a la boca del paciente. Hago presión. Si es corona, igual podría hacer esto de que al paciente le pongan algodoncito y apretar. Si es corona, si no es corona, doctores, no lo hagan. Si es un overlay o una carilla, no lo hagan, doctores, porque la van a romper. Prefiero yo hacer presión con mi dedo, y vean prácticamente aquí en el cronómetro cómo va, ya casi a los 2 minutos. Vean el cambio de color que tiene, que pasa del rosa a un color medio amarillento, medio blanco, y en ese momento es cuando puedo retirar los excedentes con esa facilidad con la que vimos con el explorador. Se quita muy fácil pasando estos 2 minutos. Entonces, pues obviamente se ve ahí muy bonito, pero pues yo también tenía mis dudas. A mí me enseñaron el video y dije, bueno, ¿será cierto que sí es así de fácil? Y ya después que lo utilicé van a ver qué es lo que me sucedió. Entonces, todos los cementos resinosos, doctores, que tiene que, ya sea Maximilite Chroma, que son lo mismo, lo único que cambia es el Maximilite Chroma, que tiene el cambio de color, el Nexus 3 y el ionómero de vidrio modificado de resina, se dan cuenta que prácticamente todos los cementos están indicados para todo, prácticamente para todo.
Ya dependerá mucho de cada quien en dónde les gusta utilizar más uno u otro. Pero siguiendo el sistema adhesivo correcto, los están indicados prácticamente para cualquier tipo, tanto de material como de restauración. Los puedo utilizar en metal porcelana, en circonio, en silicato de litio, en híbridas como en AMIC, en composites, prácticamente en todos los sistemas de restauración yo puedo utilizar todos los cementos resinosos y obviamente en el principal que ahorita estamos viendo que es el Maxim Elite Chroma, de igual forma lo puedo utilizar con toda confianza en cualquier tipo de sistema. Puede tener puntas intraorales, ya sea una regular, una intraoral, una intracanal, porque también puedo hacer cementación de postes. Entonces ahí puedo utilizar una punta mucho más delgadita para poderlo colocar en la parte interna del conducto y aún así tener esta capacidad de poder ver el cambio de color. Y está disponible en 3 colores, doctores: transparente, blanco y amarillo. Y esto, digamos que nos puede traer, digamos que cierto beneficio al utilizarlo, sobre todo en la parte anterior, si son coronas, pues a lo mejor tratar de utilizar un cemento que sea transparente para que no vaya a haber una distorsión del color. Entonces, para terminar, doctores, les quiero enseñar este caso que fue, digamos que mi primera vez que yo utilicé Maxim Elite Chroma, que ya me habían hablado mucho, me mandaron los videos y todo, pero pues no es lo mismo lo que te dicen a lo que realmente es. Entonces, en este caso, era una rehabilitación del arcado superior que toda la hice con circonia. Yo no soy muy fan de la circonia, pero en este caso hice toda la rehabilitación así porque había prótesis parciales fijas de 3 y 4 unidades y que por eso decidí utilizar circonia. Entonces, en cuanto al protocolo de cementación de circonia, pues ya sabemos que tengo que limpiar previamente la parte interna para quitar todos los fosfatos de la saliva a la hora de probar las restauraciones. Esto lo hice con Circlean 1 minuto y después lavar esta sustancia azul. Posteriormente colocar un primer para circonia, en este caso utilicé Z-Prime en la parte interna de la restauración de circonia y posteriormente ya llevar mi material a la restauración. En este caso, como era una corona o eran pilares de una prótesis parcial fija, no necesité hacer ni grabado de la dentina ni grabado del esmalte porque no lo necesita y simplemente es llenar la parte interna con Maxim Elite y llevarlo a la boca del paciente. En este caso, como era la primera restauración, doctores, yo tenía mucho miedo de que me fuera a ganar el tiempo, que no me fuera a dar cuenta del cambio de color. Era la primera vez. Entonces, pues prácticamente fue así de que 2 fotitos nada más, pero me di cuenta, doctores, durante este paso que yo hice para hacer la cementación, me di cuenta que tuve muchísimo tiempo de trabajo. O sea, me dio tiempo de poder llevar la restauración, quitar los excedentes, pasar el hilo, y aún así el material todavía no llegaba a esa fase. Tuve 2 minutos para poder hacer todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que ya después cuando viene el cambio de color de rosa a este tono medio amarillo-blanco, que es cuando te indica que ya puedes quitar, entonces ya pasé todos los enhebradores y el hilo dental para poder quitar los excedentes y lo quité con demasiada facilidad. O sea, me di cuenta que realmente era como me habían dicho, si eran los 2 minutos y que lo puedo quitar con muchísima facilidad. Entonces, ¿qué pasó? Que pues ya para el resto de las restauraciones, pues yo ahora sí ya me pude dar el lujo de tomar foto paso a paso de cómo voy quitando los excedentes. Yo digamos que por costumbre siempre quitaba los residuos con un bisturí, entonces por eso ahí tenía la imagen del bisturí, pero realmente no es necesario, doctores, como les menciono. Con un explorador yo hago clic y por la tecnología One Peel, que quiere decir que todo el residuo se viene a una misma intención, haces un clic y se viene todo el residuo facilísimo. Entonces, pues ya el resto de la cementación fue muy fácil, no tuve riesgos, y más cuando tengo que cementar tantas restauraciones, es indispensable poder remover todos los excedentes porque si no, se puede quedar atorado con la siguiente restauración. Entonces, ya posteriormente, este fue el resultado el mismo día de la cementación, en el cual pues ya se quitan todos los excedentes, pero pues la encía está muy inflamada por el provisional, por toda la manipulación, y bueno, ya finalmente a los 15 días ya la encía está súper desinflamada, con muchas mejores características, y digamos que ya se puede tomar una foto mucho más bonita del caso. Entonces, en este caso de rehabilitación completa, todo lo cementé con Maxim Elite Chroma, y cuando haces una cementación de toda la arcada, pues obviamente tú estás súper nervioso que todo te quede bien, estás muy enfocado en todos los detalles, y tener un cemento que te brinde esta facilidad de que te indique exactamente en qué momento quitar los excedentes, no saben cómo lo agradecí. O sea, agradecí toda la vida haber utilizado este cemento en este tipo de cementación. ¿Por qué? Porque no tuve ningún problema. Todos los excedentes los quité con demasiada facilidad.
Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque seguramente les ha pasado que se quede material de cementación por debajo, por ejemplo, en este caso de la prótesis fija, que se quede por acá abajo, ¿ok? O en una parte proximal. Y tenemos que estar utilizando fresas a veces para quitar los excedentes. Pero se los juro, doctores, y no es igual por estar hablando de más, realmente no saben con qué facilidad quité los excedentes en este tipo de cementación. Y doctores, las indicaciones también me decían que lo puedo utilizar en implantes. Yo la verdad estoy ahí un poquito medio con mucho ruido en cuanto a utilizar cementos resinosos en la colocación de coronas cementadas sobre implantes, pero dije, lo voy a intentar, voy a utilizar Maxim Elite Chroma para la cementación de coronas sobre implantes. Entonces, en este caso, que era un caso en que la posición de los implantes que me llegó una paciente sufriendo que le habían puesto los implantes y que le había ido muy mal, pues me di cuenta por qué le había ido muy mal, porque la colocación y la posición de los implantes pues no era la mejor, estaban muy vestibularizados, pero bueno, hay formas de solucionar los problemas y en este caso decidimos hacer aditamentos en circonia y sobre hacer coronas cementadas. Entonces, utilicé Maxim Elite Chroma, ya obviamente con toda la ventaja y toda la seguridad del mundo de que me da muy bien tiempo de quitar los excedentes, lo coloqué, puse retractores, tomé fotos con mucha tranquilidad, esperé al cambio de color y posteriormente con un explorador quito los excedentes con muchísima facilidad, exactamente a los 2 minutos, que es cuando viene el cambio de color. Y así tener, obviamente, una restauración mucho más limpia de excedentes sin la necesidad de estar utilizando fresa y sin el riesgo de que se quede cemento por debajo, porque yo sé que en implantes la primera causa de perimplantitis es por dejar excedentes de cemento, en este caso de coronas cementadas. Conclusiones, doctores, después de que ya me pasé aquí unos 5 minutitos. Conclusiones, rápidamente. Cementos resinosos están indicados en todo tipo de restauraciones, en todo tipo de sistemas, doctores. No hay ninguno que yo diga, con estos los cementos resinosos no. En todos los puedo utilizar. ¿Qué es importante? Saber utilizar cuándo voy a utilizar un adhesivo, cuándo no lo voy a utilizar. Hacer siempre grabado selectivo del esmalte, siempre, doctores, con ácido fosfórico. Utilizar cementos autoadhesivos, ¿qué ventajas me tiene? Que al ser todo en un paso, pues es menos sensible a errores, a que me llegue a equivocar con algunos de los pasos que yo sé que podría yo equivocarme o tener algún error. Y utilizar Maxim Elite Chroma, que esa es la razón por la cual estamos acá, doctores, para enseñarles este cemento, pues voy a tener la gran ventaja de que me va a indicar con un cambio de color exactamente el momento ideal, que es prácticamente los 2 minutos, el retiro de los excedentes y la fácil remoción de los mismos, para que utilizar un cemento resinoso no sea una desventaja, sino más bien sea una gran ventaja al tener yo un indicador que me diga exactamente cuál es el momento indicado para retirar los excedentes. Muy bien, doctores, pues estos son mis contactos, tanto por Facebook como por Instagram, y mi correo personal, en el cual si alguien quiere preguntarme algo o tiene alguna duda o quiere alguna información, con mucho gusto ahí estoy para atenderlos.